nuestras sesiones de estos días, ¿no? Con esta mesa redonda sobre la historia de la experiencia humana, leer interdisciplinariamente el pasado en clave de emociones. Contamos para ello con dos investigadores de primer nivel, el profesor Mauricio Sánchez Menchero, que viene de la UNAM, del Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Ciencias y Humanidades, amplísimo currículum. Déjeme que destaque sus publicaciones en el ámbito de la historia cultural, representar a los virus, miradas filmográficas de las pandemias, que supongo es el libro que todos conocen porque ha recorrido todo el arco atlántico y además después de la pandemia todos lo observamos con todo interés y pasión. Muchísimas gracias. Y bueno, una serie de artículos muy vinculados también a todas estas cuestiones de los virus y cómo han ejercido y ejercen una importante influencia en la historia en relación con lo que hoy nos ocupa, que son las emociones y el factor que juega la historia y las emociones, o las emociones en la historia, en estos últimos años y décadas, que en el ámbito historiográfico, como saben, una de las grandes corrientes que estos últimos años nos iluminan es efectivamente la historia de las emociones. Y para dialogar con Mauricio y conmigo tenemos a Javier Moscoso, también viejo amigo de la casa, investigador de Historia y Filosofía de la Ciencia en el CSIC, en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, también como Mauricio con multitud de estancias en centros investigadores de medio planeta y con publicaciones destacadísimas. Yo destacaré, dado que somos colegas de editorial, lo que publicó en Taurus sobre la historia cultural del dolor en 2011, la historia política de las pasiones, promesas incumplidas. Como ven, dos enfoques muy vinculados a la historia y a las emociones, o a las emociones en la historia, y cómo eso juega desde un punto de vista disciplinario un papel esencial en nuestro modo de pensar y hacer la historia, que es lo que hoy nos ocupa y nos preocupa en esta mesa redonda que vamos a poner en marcha inmediatamente. Hemos acordado que vamos a hacerlo de manera dialogada y ágil, y por tanto, en ese sentido, lo que he sugerido como moderador de la misma es que tengan una intervención inicial de 5 o 7 minutos, en fin, para plantear un par de preguntas o tres, y luego intercambiamos opiniones. Y en este sentido, por supuesto, todo el mundo siéntase muy libre de pedir la palabra con esa cortesía y el orden adecuado, pero digamos sin despójense del formalismo académico más rígido, que es la gracia que tiene este ámbito, esta casa y este foro, para expresar con toda naturalidad y con toda sencillez las preocupaciones que en el quehacer cotidiano que tengan todos y todas ustedes en su labor como historiadores o como humanistas o como científicos sociales, pues quieran plantear a nuestros dos magníficos ponentes de esta mañana. Y sin más, si te parece, le voy a dar la palabra a Mauricio, que está en su casa, pero es el quien viene del otro lado del Atlántico, que comience abriendo el fuego. Querido Mauricio, tuya es la palabra. Pues nada, muy buenos días tengan todas y todos aquí en este Madrid lluvioso, pero que nos ha dejado esperemos un cielo más limpio al rato. Quisiera dar en primer término un agradecimiento a Jorge Volpi, cabeza y generador de este evento, igual al equipo, Diego Celorio, Adriana Suárez y a todos los que están soportándonos y nos atienden para que todo esto vaya como una maquinaria, un reloj suizo. Así es que nada, pues muchas gracias, y estar aquí en medio de la biblioteca de Ortega y Gasset pues es doble placer. Nunca hubiera pensado mejor marco para referirme a las emociones. Digo, Ortega y Gasset como hombre y su circunstancia, pues las emociones estaban presentes, pero no tan finamente como están siendo abordadas desde la historia cultural en el giro de las emociones. Es una corriente historiográfica que se pregunta, yo creo que un poco tardíamente, desde las ciencias sociales y de las humanidades, porque ciertamente esto sí ha impactado más desde la sociología, la antropología un poco
desde antes, pero en la corriente historiográfica de la historia cultural, generada sobre todo en Occidente, en el mundo europeo, se pregunta acerca de cómo los hombres y las mujeres, viejos y niños, han vivido en distintas civilizaciones sus emociones, sus sentidos. Es un paso más adelante de la corriente historiográfica de los sentidos, más a la francesa. Esto es un apoyo que viene más desde el mundo anglosajón, y con la pregunta de fondo desde la historia de las emociones es cómo se imaginaron y vivieron los hombres y las mujeres en el pasado y convivieron el dolor, la tristeza, la alegría, el coraje, la ira. Acabamos, por cierto, de publicar un dossier encabezado por el doctor Moscoso, Javier, de Colombia, la revista Ciencias Sociales. Ahí está en línea si la quieren ver. Es de este último trimestre del año, y en particular trabajamos la ira. Bueno, bajo ese marco me ha parecido interesante y provocativo cómo construir fuentes que nos den datos sobre cómo se vivieron las emociones. Y no hay emociones nada más de manera particular, individual, sino colectivamente. ¿Cómo datarlo? ¿Cómo encontrar esos documentos historiográficos? Desde mi disciplina, cuando vamos a un archivo, pues buscamos obviamente esta documentación en cualquier tipo de documentos políticos, pero en las emociones en particular, esta letra manuscrita en correspondencia, en diarios, es donde entre líneas se describe mucho este tipo de situaciones o de reflexiones del ser humano. Y lo que me ha parecido también interesante es que, a diferencia de nuestros colegas medievalistas, que la pasan un poco difícil para trabajar las emociones, bueno, de por sí para trabajar cualquier tipo de historiografía desde la Edad Media, tenemos un trabajo puntero del registro de los epitafios en un cementerio. A partir de estas lecturas o estas escrituras se ha hecho toda una inferencia de cómo se vivió las emociones del dolor de la partida del ser querido, ¿no? Bueno, eso en cuanto a Rosenbaum, que es una de las pioneras en este mundo de la historia de las emociones. Y desde luego pues hay una gran cantidad de historiadores. Javier Moscoso, desde luego, en la parte hispanoparlante, pues es de los cabezales de esta forma de trabajar desde la historia referido a las emociones. Y bueno, en mi caso, les digo, desde la Edad Moderna para nuestros tiempos, me ha parecido importante trabajar imágenes. Las imágenes un poco al estilo que decía el doctor Álvaro Matute, la para historiografía, y Hayden White en Historiography, en el sentido de trabajar las imágenes en su contexto y cómo podemos recuperar de ahí, sobre todo, la gestualidad. Claro, las imágenes van desde las imágenes fijas, ¿no? Los grabados, los cuadros, pero ¿qué hacemos con las imágenes en movimiento? Y claro, ahí también la fotografía, pero el cine nos da mucho de este recurso para analizar la gestualidad. Y si nos vamos al comienzo de la industria cinematográfica, tenemos los primeros trabajos de Flaherty, el documentalista norteamericano, que se va a Canadá, a la bahía de Hudson, y empieza a filmar su Nanook el Esquimal en 1921. Y ahí tiene estas primeras imágenes que pareciera ser que son naturales, que son espontáneas, pero es una puesta en escena, porque llevar esos equipos cinematográficos en esa época era muy difícil estarlos moviendo como ahora. Cualquiera, hasta una cámara de celular, es mucho más sencillo. Obviamente en ese momento es una cámara fija que no se puede mover, y entonces Flaherty tiene que planear sus tomas. La llegada de Nanook en una canoa desde donde sale toda su familia, es pequeña, llega, sale él, y luego sale la mujer y los hijos y hasta el perro, ¿no? Y todos caminando. Pero hay una toma muy interesante
que cuando van saliendo, uno de ellos mira la cámara, uno de los pequeños. Entonces, no es un documental natural, es una puesta en escena. Los niños saben que los están filmando. Pero dentro de todo están esas escapadas de no tener el control de lo que uno está viviendo, y en Nanook hay rostros de felicidad, espontáneo, alegre, y por ahí es donde se puede trabajar y recuperar esta entraña de las emociones a través de imágenes. Un año después, Lubitsch, en su mejor cine expresionista, tiene una película también interesante en el campo visual. Es todo lleno de nieve, es las montañas, y aparece Pola Negri, que es como la actriz, que es líder de una banda de forajidos que se dedica a asaltar a la gente, y la relación que se mantiene entre ellos pues es en tono de comedia, al mejor estilo de Lubitsch, pero hay una escena buenísima donde el propósito es conmover, es cine silente, tanto Nanook como el gato pardo. Y entonces la manera en que tienen que hacer sus gestos los actores subraya qué tipo de emociones se espera. En el caso de Nanook pues es espontáneo, en el caso de Lubitsch pues es una puesta en escena. Está dirigido, y entonces los actores hacen esta gestualidad esforzada para señalar el dolor, el miedo, la alegría, el enamoramiento. Bueno, pues esta chica, que es la líder de este grupo de bandidos, pues los tiene a todos controlados y a todos enamorados, y uno de ellos le declara su amor, pero ella dice: no, tú no eres una cosa pequeña, y se va con el príncipe, pero el príncipe le dice, le hace una mala jugada, y entonces ella vuelve con su banda de bandidos, y cuando regresa a su tienda de campaña, pues están en plena montaña, lo ve a él llorando. Traía las imágenes, pero no hace falta, pero es brutal la cantidad de agua que sale de los ojos y deja un surco marcado en la nieve. Claro, es que lo que importa es subrayar las emociones, pero de esa época. ¿Qué nos dice Lubitsch ahora? Claro, habría que leerlo en su contexto, interpretándolo y sacando muchas referencias, pero es una manera de acercarnos y construir este tipo de historia de las emociones. Difícil lo es, pero pues es parte del reto que tenemos en nuevas preguntas de investigación que nos hacemos desde la historia. Muy bien, querido Mauricio, muchas gracias. Javier. Bueno, pues nada, yo también agradecer primero a los organizadores, a Jorge, a Diego, a Adriana, a ti por supuesto, Antonio, a ustedes que han soportado la lluvia y que están aquí con nosotros esta mañana. Quizá de manera equivocada, pero si tuviera que comenzar a decir, bueno, qué ha pasado con la historia de las emociones y cómo se relaciona con el trabajo, creo que tanto de Mauricio como del mío, les plantearía primero esta pregunta, de si las emociones, es una pregunta que se hizo muy famosa hace 20 años, es una pregunta falsa, pero yo creo que puede servir para ilustrar un poco lo que intento decirles, ¿no? Que es preguntarles si las emociones son siempre las mismas, si en realidad no hay una historia de las emociones, sino solamente una historia natural, biológica de las emociones, si las emociones no son nada más que vestigios de nuestro proceso evolutivo, como decía Charles Darwin, y que en todo caso los historiadores culturales, los antropólogos, los sociólogos, lo que podríamos hacer sería estudiar solamente sus formas expresivas, es decir, que la ira, la cólera, perdón, esto lo compartimos con otras especies animales, a lo mejor no otras cosas, ¿no? Como la envidia o la malignidad, pero estas al menos las compartimos con otras especies animales, y lo que varía es la expresividad. Bueno, digo que es un problema falso. En realidad, algunos historiadores de las emociones entienden que solamente pueden estudiar expresiones emocionales. Otros, entre los cuales me incluyo, sí entendemos que podemos estudiar variaciones históricas de experiencias emocionales o de experiencias subjetivas, no solamente de sus expresiones corporales.
Aunque es verdad que a veces nos cuesta trabajo distinguir entre lo que sería el orden de causación, es decir, no sabemos si nos ponemos rojos porque estamos indignados o si estamos indignados porque nos ponemos rojos, como decía William James, ¿no? En realidad todo o casi todo lo que yo he trabajado en los últimos ya demasiados años, ya tantos que en realidad me produce una cierta congoja, ¿no? Pero al menos desde que escribí esta historia cultural del dolor ha sido intentar encontrar esas formas que no son tanto recuperar la experiencia de un pasado perdido. Esto decía Roysen, en realidad el pasado está, no hay nada más que destellos de ese pasado en el presente, no hay lo pasado. Los historiadores no estudiamos el pasado, estudiamos los destellos del pasado, ¿no? Pero en todo caso, más que hacer eso, que me parece de mucha valía y que tiene muchas dificultades, yo lo que he intentado es comprender qué esfuerzo debe realizar el ser humano para que sus experiencias emocionales sean culturalmente significativas. Es decir, ¿qué debe ocurrir para que si yo digo que me duele algo, ustedes me crean? Esto es algo tan sencillo como eso. Este se lo inventa, va a sacar provecho, ahora dice que le duele la cabeza, no quiere hablar. En fin, vaya usted a saber, ¿no? Como todos sabemos, la victimización produce réditos, tanto personales como políticos, ¿no? Entonces, pues podría ser que yo de repente diga, estoy cansado, me duele la cabeza, me voy, ¿no? Entonces, ustedes, ¿cómo me creerían, no? Bueno, un poco lo que hice en la historia del dolor tenía que ver con eso, con las formas de objetivación, con las formas que utilizamos, las formas retóricas que hemos utilizado a lo largo de la historia los seres humanos para que nuestras experiencias emocionales sean creíbles, sean culturalmente significativas. Pero hay un problema, y hay experiencias que son, por así decir, involuntarias y hay otras que son voluntarias. Hay algunas que pueden ser fingidas y otras que no. Hay algunas que incluso pueden ser involuntarias, pero que sin embargo forman parte, no podríamos considerar biológicas, sino que son, esto que decía Huizinga en el Homo Ludens, que son suprabiológicas. Es decir, podríamos pensar que hay experiencias emocionales o experiencias subjetivas que no están ancladas en el hardware, pero que están ancladas en la universalidad de la experiencia. Esto fue lo que de alguna forma me llevó a estudiar la historia del columpio, que es una práctica cultural, es un gesto ligado a una experiencia emocional, que es la experiencia de la desorientación, que el ser humano comparte sin duda con otras muchas especies animales, ¿verdad? Como los chimpancés, los osos, las sardinas, decía Plutarco, también les gusta mecerse en las olas, ¿no? Los delfines, pero es cierto que ninguno de esos animales tiene una mitología de la oscilación, ni tiene formas ritualizadas de oscilación, no solamente similares, sino incluso muy parecidas entre culturas que no tienen comunicación entre ellas, ¿no? Entonces esto es un problema de cómo entendemos fenómenos suprabiológicos que son universales y culturales ligados a experiencias emocionales que son significativas. Ahora he llegado, esto ya es agua pasada y bueno, si en el coloquio podemos volver sobre eso o no, pero ahora he llegado a la historia de los gestos. Y de nuevo, en el caso de los gestos, un poco como Mauricio, al final las personas que trabajamos en los mismos ámbitos siempre terminamos hablando, y además da igual que seamos historiadores, biólogos, neurólogos, fisiólogos, algólogos, al final todos terminamos hablando de lo mismo. A mí lo que me interesa de los gestos son los gestos fingidos. Son cómo distinguir los gestos fingidos de los que no son fingidos. Entonces me interesa saber por qué esta idea que en realidad es muy antigua, ¿no? Por ejemplo, de la vieja sociedad de corte, ¿no? El libro de la sociedad de corte, Norbert Elias, que hablaba de la sprezzatura, ¿no? De esta capacidad de disimulo que todavía tiene la corte británica, que a mí en realidad no me pasa nada, ¿no? Ya se me ha podido morir todo el mundo, pero yo voy a estar aquí impertérrito sin que se escape un solo gesto, ¿no? Esta capacidad de disimulo. Sin embargo, hay experiencias emocionales que no pueden ser disimuladas o que pueden ser fácilmente contagiadas, ¿no? Por ejemplo, el sonrojo. Sonrojo, que es una cualidad muy querida dentro de lo que es el universo del erotismo, ¿no? Por ejemplo, Jean-Jacques Rousseau decía que no le gustaban las italianas porque no se sonrojaban. Pues bueno, esta idea de si el sonrojo puede forzarse a voluntad, si puede ser actuado, sería decir, bueno, si puede ser actuado es que debe ser culturalmente mediado. Bueno, hay muchas experiencias emocionales muy similares. El bostezo, por ejemplo, si yo les aburro, alguno empieza a bostezar, quizás esto se contagie alrededor de toda la sala, ¿no? Para desgracia mía. Bueno, esta idea de si las emociones, las experiencias emocionales, sea la desorientación, sea el sonrojo, el pudor, el aburrimiento, son experiencias ancladas en nuestro hardware, que diría un biólogo, o si por el contrario son experiencias culturalmente mediadas, que pueden ser de alguna forma fingidas, o incluso, aun cuando ese fingimiento pueda ser, digamos, mediado, mediatizado, o pueda ser relativizado, o pueda ser evitado.
Esto me interesa porque ha habido una parte en todo lo que es la historia de la experiencia, que no sea, la experiencia subjetiva, que no se ha tratado suficientemente, ¿no? Que es esta cualidad claro, toda experiencia subjetiva tiene una parte de interpretación. Es decir, interpretamos nuestras expresiones emocionales para hacernos entender. Es decir, cuando declaramos nuestro amor, por ejemplo, es claro, sabemos cuáles son los códigos culturales para que nos crean, o cuando declaramos nuestro odio. Pero es una interpretación ritualizada, es una interpretación sincera, valga el oxímoron. Es decir, sabemos que actuamos, pero lo hacemos sinceramente. Bueno, en ocasiones no se hace sinceramente. Y esto es lo que me interesa en el mundo hoy en día, en el mundo de esta gestualidad fingida, en donde si ustedes ven un poco los medios de comunicación, pues desde acontecimientos que tienen que ir acompañados de gestos, como hincar una rodilla, ponerse la mano en la boca, hacer el gesto de la victoria, gestos de naturaleza sexual por todos lados, el acompañamiento del gesto en el espacio político, el gesto disimulado en los campos de fútbol, de esto que las personas que siguen estas cosas lo ven todo el tiempo, ¿no? Hay incluso jugadores expertos en la teatralización del dolor, ¿no? Y esto está todavía por investigar. Bueno, habrán visto que queda sobradamente comprobado porque hemos invitado a estos dos grandes expertos que en 5 minutos han sido capaces de lanzar una batería de ideas que nos va a dar mucho juego en los próximos minutos. Mientras escuchaba a Javier me acordaba, digo, ya que he citado a Ortega y yo soy el biógrafo de Marañón, o uno de los biógrafos de Marañón, Marañón tiene varios ensayos sobre el imperio del gesto en los fascismos del periodo de entreguerras, y cómo el imperio, cómo el gesto tiene un efecto sobre eso que se denominó entonces las masas, que hoy no sería un vocablo asumible por ninguno de nosotros, pero que en ese mundo del periodo de entreguerras pues tuvo un papel muy notable en esa crecer de los fascismos muy singularmente, ¿no? Yo tomo una serie de notas, digo, por lanzar y que se vayan animando y entrando en calor, dado que supongo que esta lluvia gélida europea les habrá congelado y entumecido los huesos. No es lo mismo que la lluvia americana, como todo el mundo sabe, que es calentita y hace que a uno le apetezca seguir mojándose. Aquí la lluvia le permea y lo tritura. Esto sería una emoción no forzada. Pero fíjate que los madrileños, es verdad que la lluvia cada vez la tenemos menos, ¿no? Yo cuando era pequeñito que llovía en Madrid, llovía y la ciudad realmente se empapaba. Y teníamos esta cualidad que ahora ya casi no existe de soportarlo estoicamente, ¿no? O sea, esta quizás sería la cuestión, ¿no? De saber si el estoicismo y algunas otras formas de soportar algunos daños forman parte o lo contrario, ¿no? Hace poquito celebrábamos aquí un festival en donde la pregunta era si vivimos en una sociedad especialmente quejumbrosa y meliflua, que prácticamente por nada ya está poniendo el grito en el cielo, ¿no? En fin, esto... Pero fíjense, de un comentario aparentemente baladí, efectivamente sale un análisis muy interesante, no es una cuestión menor, efectivamente, cómo el clima nos afecta y cómo lo ritualizamos, y aquí entraría de lleno en lo que habéis planteado ambos en vuestras intervenciones. Yo lo poco que yo puedo decir de todo esto, había notado dos cosas, ¿no? Y además haciendo un guiño mexicañol, diría que es el término que canonizó mi esposa mexicana y creó el término mexicañol en un momento dado, que viene muy a cuento a propósito de esto y que también puede dar, digamos, como parámetro de inicio del juego dialéctico y de pensamiento que vamos a acometer, que es la experiencia del exilio como feudo de emociones, y el exilio español en México muy singularmente, pero pensando, y eso lo he notado ahora mismo, en relación con esto de las experiencias y las emociones importadas y digamos, cómo se gestionan y cómo se vertebran, y esto creo que os da juego a ambos para abrir el fuego, pensaba en esa cosa tan maravillosa, que además ahora hay un biopic de 8 capítulos, que si no lo han visto les recomiendo que vean en el avión de vuelta, si vienen en Iberia, está, o sea, no lo pierdan porque son 8 horas y por tanto les da para todo el viaje, que es María Félix y Agustín Lara cuando crea lo de Madrid sin conocer España, y por tanto
de lo que escucha a los exiliados y cómo sienten los exiliados la experiencia exílica ¿no? Y creo que esto enlaza muy bien muchas de las cosas que habéis planteado los dos y un balón de juego para intervenir. No sé si queréis hacer algún tipo de observación en relación con la experiencia exílica y lo directo y lo indirecto de las emociones. Ya, María Félix y Agustín Lara. No, estaba pensando en Armando Manzanero cuando estábamos hablando de la lluvia. Esta tarde vi llover, inspiradora de muchas canciones, la lluvia, ¿no? Sobre el exilio español en México, es que estoy pensando en imágenes de la llegada al puerto y los rostros, cómo transmiten esa cara de sorpresa a la hora de encontrarse con un país novedoso, que en las crónicas del 16 o del 17 pues están vertidas en letras, en éfrasis, describiendo un paisaje tropical lleno de insectos que están picándoles y que algo les cae mal al estómago, todavía lo siguen padeciendo, la venganza de Moctezuma, como decimos en México, pero visualmente sí tengo frescas esas imágenes de la llegada de los exiliados de la República a territorio mexicano, y por ahí es como estoy trabajando con los alumnos, cómo recuperar, les mencioné películas o documentales, pero también están los reportajes, ¿no?, periodísticos. El nodo, ¿no?, que tienen en España, pues es una mina de oro para trabajar precisamente historia de las emociones con imágenes en movimiento, porque ahí, no está el exilio obviamente, pero sí las tomas de los puertos y cómo las mujeres se transmiten ese sentimiento. Y ahí, entrando en polémica con los temas que se plantearon ayer en la primera jornada de estas Sin Fronteras, este coloquio, se mencionó pues la importancia de las neuronas. Y yo lo que pongo en que, bueno, yo no, hay muchos científicos que ponen en cuestión las neuronas espejo. O sea, cómo tenemos o replicamos la empatía frente a algún evento que se transmite colectivamente. Pensemos en imágenes, las hemos visto a diario con la guerra en Ucrania. Veo una en particular, están enterrando a los soldados que han fallecido y una mujer está llorando y enfrente otra la mira y también se pone a llorar en ese momento. O sea, es una toma circunstancial, no está fingida, está colocada la cámara y obviamente se transmite el dolor frente a un hecho de guerra y de destrozo y de muerte. Bueno, los alumnos tienen que ir construyendo estas bases de datos y luego tener a partir de esta información, pues recuperar y entonces dar cuenta cómo hay momentos de sincronía de emociones, no diacrónico sino sincrónico, que son las guerras o las guerras bacteriológicas o de virus, como la tuvimos hace 4 años, y recuperar esa expresión de emociones colectivas. Yo creo que eso para mí es muy importante, porque las individuales sí puede ser interesante y destacar cómo el dolor puede ser traducido en palabras por parte de un poeta o un pintor, pero es una experiencia. Cuando es colectivo yo creo que se puede enriquecer. Y entonces pasar de las neuronas espejo a las neuronas que sintonizan una misma emoción, eso me parece que es un paso adelante, y es Vittorio Gallese el que lo ha trabajado, italiano, o de origen italiano, y yo creo que sí hay que recuperar esa idea no de reflejo, porque entonces sí es más fácil caer en un fingimiento. En cambio, cuando es realmente una empatía de emociones, sea por un miedo, ayer nos hablaba nuestra colega de México sobre los sismos, ¿no?, la alerta sísmica que suena y que todo el mundo sale corriendo porque sentimos un vértigo en México, ¿no? No sé, ¿te ha tocado, Antonio, en los sismos? Sí te ha tocado. Bueno, a Javier creo que no, ¿no? Pero no en México. Ni lo mencionamos.
el famoso seísmo, ¿no? Como dicen acá, pero allá es en su... Pega bien. Sí, y en la Torre 2 de Humanidades, en el piso 14 me ha tocado, es Ciudad Universitaria. Esos son emociones. Esas son emociones y colectivas. Y colectivas. Bueno, ahí lo dejo. ¿Quieres añadir algo? Bueno, son tantas cosas, no sé, voy a decir alguna cosa sobre esto de las emociones. En realidad, la primera, y las emociones del exilio no sé nada, ¿no? Pero sí me sugiere un poco la reflexión, que yo creo que además también es interesante para cualquiera que se enfrente a esto desde un punto de vista histórico-cultural, ¿no? Que las emociones, ahora las llamamos emociones porque estamos todos influenciados por la literatura anglosajona, que de repente decidió que esto que nos ocurría, algunas de las cosas que nos ocurrían las iban a llamar emociones, a otras no, pero en realidad siempre nos hemos debatido un poco en este espacio en donde o bien las llamábamos pasiones, derivándolas de raíz griega, como algo que uno padece, que le ocurre, que te sucede, sobre lo que en realidad no tienes control, que esto que no es de viaje, pero bueno, Cicerón la llamaba perturbaciones, ¿no? que eran perturbaciones del alma, ¿no? Eran cosas que prácticamente eran enfermedades, lo mejor que uno podía hacer era quitárselas de en medio cuanto antes mejor, ¿no? Y luego frente a esta idea, claro, la idea de la emoción es aquello que precisamente nos mueve, ¿no? Que está también muy ligado a la raíz, ahora que estamos en la Fundación Ortega, la palabra experiencia tiene todavía esta raíz relacionada con el viaje y con el peligro, ¿no? Y bueno, yo creo que sí, que efectivamente muchas de las emociones producen un cierto viaje. Uno después de tenerlas ya no es la misma persona. Sin duda que la experiencia del exilio, pero exilios hay de muchas maneras, ¿no? Hay de muchas maneras y de muchos tipos, ¿no? Entre todo lo que es una separación del ámbito social o de la naturaleza local, que diría nuestra amiga Lorraine Daston, es un exilio. La cárcel es un exilio, y por eso el exilio puede ser comparado con una cárcel. El castigo de los niños en el rincón es un exilio, ¿no? Bueno, todo lo que es la separación de lo que es el espacio comunitario, espacio local, es un exilio, y eso naturalmente produce una experiencia que muchas veces es identificable y además digamos que se puede transicionar y se pueden compartir rasgos de exilios muy distintos, tanto merecidos como inmerecidos, y eso es otra cuestión, ¿no? Pero eso me lleva al tema también de la compasión, ¿no? De la empatía. De nuevo saber si preferimos, las palabras aquí tienen toda su trampa, ¿no? Están todas cogidas, este es el problema, ¿no? A veces te dan ganas de hacer otras, ¿no? Porque todas tienen un regusto que dices, bueno, si utilizo compasión, a ver qué se va a entender, si utilizo empatía, simpatía, todas tienen además una historia bella en general, como si casi siempre es la historia. Yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Mauricio, creo que en realidad la idea de las neuronas espejo en fin, ya se ha mostrado falsa por muchos motivos. En la presentación que traía les mostraba algunas imágenes de estas imágenes que aparecen en prácticamente todo el arte tardomedieval, de todos estos santos sometidos a los castigos más horribles y sin embargo sonriendo tranquilamente, ¿no? Entonces es muy difícil explicar la posición de la empatía emocional que uno puede sentir ante una tortura que no se siente como tortura, o que el principal testigo, el principal protagonista está tan tranquilo mientras le sacan los intestinos, o mientras le meten en un caldo de infierno, o mientras le descuartizan, en fin, ahí tan feliz, ¿no? O San Lorenzo diciendo, aquí estoy tomando este baño de calor, ¿no? Bueno, pues esta idea, digamos, menciono este caso porque además un neurocientífico británico se puso en contacto conmigo para decirme, esto es un caso magnífico de cómo, bueno, entonces tengo, digamos, alguien al menos entendido que efectivamente pero hay muchos otros ejemplos, ¿no? No del ámbito del arte, sino del ámbito, por ejemplo, de operaciones quirúrgicas en tiempos sin anestesia, en donde la persona operada o intervenida no da un solo grito ni un solo gesto de dolor, y sin embargo uno inmediatamente empatiza porque entiende que a pesar de todo eso tiene que doler, ¿no? Lo cual nos lleva también a otro tema muy interesante en el que quizá para ustedes, ¿no? Que es ¿qué hacemos con aquellas personas que pensamos que tienen un sufrimiento pero no se quejan? Esto es algo muy complicado desde el punto de vista historiográfico y es muy complicado desde el punto de vista ético. Entonces es un gran problema para nosotros los historiadores, ¿no? Mucho más que el problema contrario de los que se quejan sin razón, ¿no? Que también es un problema pero es distinto, ¿no? En fin, ahí lo voy a dejar porque... Oye, Javier, perdón, que le voy a llevar digo, en relación con esto del dolor que decías y que has escrito también a propósito de la partida del ser querido y volviendo al ámbito comparado mexicañol, claro, se aproxima el Día de Muertos, la concepción de la muerte y de la idiosincrasia que tiene el más allá en
México o en España son diferentes y cómo se interioriza ese dolor en algo tan enraizado en nuestras costumbres como es el enterramiento, que todos vamos a pasar por ahí en nuestra propia existencia o en la de nuestros seres queridos, ¿no? Entonces, en ese sentido, claro, para trabajar en perspectiva comparada la experiencia del dolor ante la muerte con sociedades aparentemente, digamos, hermanas en muchos sentidos, pero tan distantes por tantas tradiciones que confluyen culturalmente, ¿no? En el caso de México muy especialmente, ¿no? por todo el ámbito prehispánico, y que hacen que tengan esa significación tan peculiar y tan absolutamente maravillosa a ojos de todos los demás, que nos encantaría ver así la muerte y sentirla así, ¿no? Bueno, en realidad yo creo que no, yo no hablaría del dolor ante la muerte, hablaría del miedo ante la muerte o del dolor ante la muerte ajena, ¿no? Pues las cosas que le ocurren a los demás sí nos pueden producir, sobre todo si son seres queridos o allegados, sí nos pueden producir dolor, pero en general el correspondiente de la proyección imaginaria del dolor o de la anticipación del dolor es el miedo, ¿no? Igual que el correspondiente de la proyección imaginaria del placer es el deseo, ¿no? En general no hay cultura que no haya intentado poner freno al miedo ante el dolor y ante la muerte, o sea, cualesquiera de estas dos circunstancias, ¿no? Y ahí viene, yo creo, muchas de las cosas también ahí encajo con parte de la investigación de Mauricio, porque yo no creo que la expresión, es muy amiga y ha estado aquí invitada en Madrid, pero mi amiga Bárbara Rosenwein, que se ha hecho famosísima por esta expresión de las comunidades emocionales, yo no creo que esa expresión valga para mucho, esta es la verdad, y bueno, pero sí hay una que no es de ella, sí que es de William Reddy, que me parece que se llama, él habla de refugios emocionales. Entonces el refugio emocional me parece una expresión fantástica para explicar cosas que suceden en el ámbito cultural de muchas maneras, precisamente para combatir esa anticipación del dolor y de la muerte. El cine, la ficción, la literatura, pero también la familia, el acompañamiento, la música, por supuesto, son refugios emocionales, ¿no? Los juegos, los rituales. Estamos rodeados de refugios emocionales, algunos más ritualizados, otros menos, que son espacios en donde intentamos colectivamente, y ahí también le doy la razón a Mauricio, intentamos colectivamente conjurar nuestros miedos, ¿no? Pero ya claro, en el caso de México, que si no tienen cuidado yo creo que van a perder esa tradición porque se va a convertir en una cosa más bien pintoresca a ojos de otros, ¿no? Pero bueno, esto es otra conversación, ¿no? Pero bueno, es verdad que no es el único país y hay festividades de muertos en muchos sitios. Mi impresión, sin embargo, es que fuera de estas cosas más folclóricas, sí me centraría en esos espacios, en esos refugios, que son una interrupción del tiempo. El refugio emocional se parece mucho al ritual. Es una interrupción del tiempo normal, del espacio normal, y ahí ocurren cosas, ¿no? Ocurren cosas que son la cena de Navidad, es un refugio emocional. Sí, bueno, recuperando el tema Sin Fronteras, me parece que es atinado porque apunta hacia donde tiene que ser el trabajo de los historiadores. Yo no creo que la historia de las emociones la podemos hacer aislados de las ciencias, eso lo sabe muy bien Javier, que tiene experiencia de trabajo con parte médica, personal que trabaja en neurociencias, y yo también. O sea, creo que esta forma de trabajar multidisciplinaria tiene la necesidad de que nosotros seamos disciplinarios. Cada uno en su profesión tiene que ser, si eres historiador, pues historiador de cepa, ¿no? Tener el cuidado de llevar a la mesa de este trabajo multidisciplinario una forma de enfrentar el problema de las emociones, en este caso. Pero ¿quiénes serían los demás? Bueno, también expertos en sus propias disciplinas, y en este diálogo y en construcción de una serie de conceptos que en común sea una lengua que permita comunicarnos y trabajar los problemas de investigación, nos llevaría a un tema de interdisciplina. Y entonces es ahí donde sí tiene razón de ser el Sin Fronteras. Yo creo que el primer paso es con las fronteras, pero para llegar a una transdisciplina, que es ya estar fuera de esos conceptos que luego son anquilosados para cada disciplina, si nos movemos nada más en ellos. Se enriquecen las preguntas de investigación cuando lo hacemos de manera colectiva. Y en ese sentido, compartirles que por propuesta de Javier tenemos
hemos creado una especie de consorcio, ¿no?, latinoamericano, que, bueno, es la Sociedad Iberoamericana de Historia de las Emociones y la Experiencia, famoso CIFEX, que en colaboración con otras sociedades, la anglosajona y la de Australia, estamos trabajando colectivo. Bueno, estamos porque yo ahorita como funcionario poco tiempo, y Javier también con todo el trabajo que tiene, pero en México se tiene planeado el próximo año. ¿Cuándo va a ser? Inmediatamente antes del 1 de noviembre. Ya es como... Para que luego se vayan de fiesta. Claro, que aproveche la gente. Bueno, pues ya les daremos la información cuando sea pertinente. Vale. Muy bien, suya es la palabra. ¿Quién quiere intervenir? Yo primero. En honor a mi capacidad de moderar, le doy a usted la palabra en primer lugar, dado que la reivindica y la verdad, por supuesto que usted, por favor. No, perdón. Es que no. Diga su nombre para quienes no le conozcan. Evelia Trejo, sus órdenes. Muy bien. Bueno, tengo muchas preguntas, se las voy a hacer en otro espacio, pero por lo pronto me gustó muchísimo esta idea de que se detenga uno a pensar en las palabras que pueden llevar al camino de las emociones. Entonces, el tema de si es experiencia, si es, digamos que, si es compasión, o sea, cuál palabra nos sirve. Y creo que ahí hay todo un tema. Bueno, por una parte les pregunto cuál prefieren cada uno de ustedes, o por qué emociones y no otra. Por otro lado, me parece que, bueno, en mi camino, que ha sido el de la historia, cuando aparece la historia de las emociones, es emocionante. Es emocionante porque me parece que es un camino al que se tenía que llegar tarde o temprano, pero que para llegar a ese camino, bueno, se han atravesado muchos, que yo siempre he dicho que no estamos lejos, ni podemos estar en cualquier disciplina del consumismo, que es lo de nuestro tiempo. Si no le ponemos un título si no catalogamos en cuál de los anaqueles va la nuestra, pues bueno, la historia cultural tiene que distinguirse de la cualquiera, ¿no? Y la de las mentalidades, de la de las ideas y la de los conceptos, etcétera, etcétera. Una pregunta muy puntual es, ¿cabe en la historia de las emociones la historia de los objetos? Porque veo que algunos colegas han empezado a hacerlo, y ahorita que ustedes hablaban, yo recordé y no supe si había sentido, si eso era una emoción, si era algo que se compartía, si era algo que se reflejaba, si era algo que se espejeaba, etc. Recordé una visita a Colombres en 1991. Había una exposición de los objetos que llevaban los que emigraron en los últimos años, en los 90s o en los 80s del siglo XIX. Y recuerdo que me hubiera querido detener, más bien recuerdo que me hubiera querido detener en los baúles que había, imaginando qué podían tener adentro. Y ahora que hemos vivido tiempos de migrantes de todas partes, o sea que en realidad todo el mundo está en vías de migrar, me pregunto en el tema de los objetos, porque lo he visto por separado, he visto colegas que han hecho historia de los objetos que tenían en las casas de tipo colonial, etcétera, etcétera. Y como en todo, la historia, como en la medicina, siempre he dicho, por algo Tucídides y Hipócrates eran amigos, o colegas o lo que fuera, no sé si tuvieron un coloquio, pero en fin, o sea, Hipócrates y Tucídides se conocían. Entonces, este camino recorrido que lleva a la hiperespecialización, pues a veces no sabemos dónde están los puentes, o sea, si los conceptos son los mismos que las historias de qué, ¿no? Y creo que en las emociones se reúnen muchas cosas. Pero me pregunto otra que tiene que ver, bueno, y se las pregunto a ustedes, el tema de cómo hacer común, cómo no llevar las emociones que son las nuestras para poder comprender, porque se usó la palabra comprender desde el principio, para comprender las que pudieran ser biológicas o están en el hardware, como decían, o ser culturales. Ese viaje es un viaje que en todas las historias está, pero en las emociones creo que tiene una carga muy particular. Como la tiene, por ejemplo, el tema de si están en las canciones o está en el cine, la posibilidad de advertir los gestos. Porque bueno, sí, las canciones de Lara, yo ahora lo pensé cuando pasé por Chicote y dije que en una de las canciones de Lara hay una frase sobre... Y yo sabía por mi madre que Agustín Lara nunca había visitado España antes de componer las canciones que compuso, y luego las he oído muchísimas veces.
y ahora las quiero regresar a oír para ver cómo se imaginó España Agustín Lara. Pero ahí digamos que la cuestión es lo compartido que eran las canciones de Lara. O sea, no era un individuo, era una generación. Mi madre decía que mi abuela quería tanto a Agustín Lara que le mandaba a decir una misa cada cumpleaños porque decía, seguramente pecó mucho. Entonces, eso es genial. Entonces yo por eso digo, ¿qué tan individual o qué tan colectivo es el tema de las emociones? ¿Qué tan difícil es reconocer las nuestras para poder comprender las de otro tiempo? Pues nada más lo dejo ahí. Bueno, y nada menos, profesor Atrejo, estupendo. O sea, nos ha puesto ahí el terreno de juego fantástico. Buenísimo. El concepto, las emociones personales sobre el objeto de estudio. Muchas gracias a mi Los maestra. baúles y los objetos. Mi maestra, la doctora Edelia. Cuando era chiquito. Y yo era joven. Bueno, yo pensando en los objetos, respondiendo, bueno, las palabras son fundamentales. Yo cuando empiezo a revisar correspondencia, aunque sea de un artista, una gente muy connotada, pues obviamente voy haciendo como detector de metal y algo que tenga que ver en circunstancia. A lo mejor no es una palabra, pero es la referencia en el campo semántico que hable de dolor, de alegría o de tristeza o de ira, ¿no? Te cuento el caso de objetos. Estoy consultando el archivo filmográfico de Dalton Trumbo, perseguido en el macartismo por comunista. Él es para mí un personaje que manifiesta muy claramente su ira. Fue de los que se opuso a hacer la declaración de que sí, yo pertenezco al Partido Comunista. No, dice, la enmienda primera me permite no tener que declarar, es la libertad que tengo yo en este país para no decir. Bueno, él termina exiliado en México. Dalton Trumbo pasa unos 3 años en las lomas de Chapultepec y luego se va a Cuernavaca, en la Ciudad de México, y luego a Cuernavaca, que es una ciudad cercana a unos 80 kilómetros. ¿Qué es lo que le pasa allá a Dalton Trumbo? Pues entiende que es una nueva tierra, hablando del exilio, y recrea un mapa de Tenochtitlán y tiene un guión que se llama Montezuma. Nunca lo terminó de hacer una producción. No estaba ahí Kirk Douglas con dinero para haberlo hecho, pero sí otras películas, Espartaco por ejemplo. Pero bueno, México que él se imagina, sí es traducido en otra película que le da un Oscar. Bueno, todo esto que les estoy contando está lleno de documentos en el archivo de la Universidad de California. Me entregaban una caja, yo lo abro y está lleno de objetos, desde trofeos que le dan, reconocimientos, cartas, guiones muchísimos, pero uno en particular que él, yo creo que le tenía una consideración emotiva, era su casa, su rancho cerca de Hollywood, porque eran hectáreas a lo gringo, o sea, de coches de 8 cilindros, ¿no? Y un terrenazo, una casa, y tenía el dibujo de la forma de colocar los muebles en su... Esos muebles son parte de su expresión, y era para jugar. Geométricamente él los iba moviendo. Son pequeñas partículas de una emoción que era, soy de ahí, y sin embargo tuvo que vender el rancho para venir a México, exiliado. ¿Por qué México? Porque no le pedían el pasaporte, él no tenía pasaporte, se lo quitaron. Y en México, pues, bienvenido sea, ¿no? Welcome, y entraba, aunque estuvo seguido por el gobierno mexicano, ¿quién era? Ávila Camacho, en plena guerra. Y bueno, pues por ahí más o menos es donde yo creo que está el sentido de las palabras o el campo semántico, no una en particular, sino varias, y la experiencia. ¿Qué es emociones o experiencia? Yo creo que Javier tiene razón en el sentido de que es la experiencia lo que permite y supera este sentido de emoción. No es un momento, es la construcción biológica, psicológica y social en que nosotros le ponemos el nombre de una emoción. Sí, no sé si para completar la pregunta, esto de experiencia, el libro, bueno, la obra de Frank Ankerschmidt sobre la experiencia sublime, en la que el tema es, pues, la imposibilidad de comunicarnos realmente con el pasado, de comunicarnos realmente con el pasado. O sea, cuándo se siente, o sea, cuándo se puede experimentar lo que se experimentó en otro tiempo. O
sea, ¿en dónde radica esa posibilidad? Yo creo que el campo de la historia de las emociones es una búsqueda bastante, digamos que fina, de algo que es esa conexión con el pasado que finalmente los historiadores de algún modo quisiéramos saber palpar. Bueno, muy brevemente, porque todas, incluso este comentario del final, o sea, esto más que preguntas son programas de investigación. O sea, podríamos... Y cuestionamiento de la disciplina, porque estamos hablando de rasgo. O sea, tendríamos que crear un instituto de investigación de la experiencia y realmente ponernos manos a la obra. Voy a decir muy poquitas cosas y no van a hacer justicia a la naturaleza de los problemas, ¿no? En relación al uso de la lengua, y no es verdad que en esto hay distintas escuelas. Yo creo que las palabras en cualquier idioma y la etimología nos ofrecen pistas, es saber cómo habla uno, es interesante saberlo, pero las palabras son muy equívocas. Y además en el ámbito de las emociones muchas veces ocurre como con los peces, cuando uno viaja, que tú de repente dices, esto es una merluza, y dices, no, esto no es una merluza, perdona, o sea, vamos a empezar a hablar en latín porque esto realmente lo que llamáis aquí merluza no es una merluza en mi tierra. Bueno, hay muchísimos ejemplos, voy a poner dos. Por ejemplo, en la historia del odio, Aristóteles en la retórica menciona la felicidad que se experimenta ante el mal ajeno, pero dice, esta es una cosa que ni siquiera tiene nombre, o sea, le parece tan horrorosa que ni siquiera le da nombre. Entonces, algunos traductores dicen, esto se refiere a la malignidad, ¿no? Entonces lo compara además el odio, esa felicidad ante el dolor ajeno, lo compara con dos cosas. Lo compara con el malestar ante la felicidad inmerecida ajena, a la que llama indignación. Mejor dicho, la llama nemesean, pero la palabra nemesean en griego se traduce por indignatio en latín y luego se traduce por celotipia, de donde viene celo. Entonces, esto lo ha estudiado, por ejemplo, Barbara Rosenwein en este libro que se llama Generations of Feelings, en donde traza estas especies de líneas de conexión entre el universo griego, el mundo latino, a veces un poco de sánscrito. Bueno, todo esto es muy interesante y sirve a lo mejor para entender por qué alguien que se indigna también puede ser celoso, ¿sí? Porque piensa que alguien tiene algo que en realidad me corresponde a mí, ¿no? Bueno, pero esto es interesante, pero al final encontramos muchas expresiones emocionales o muchas experiencias emocionales que tienen distinto nombre y que sin embargo nos parece que obedecen al mismo principio, o lo contrario, o tenemos experiencias emocionales con nombres que no sabemos muy bien o que son muy locales y no sabemos muy bien a qué pueden significar. Por ejemplo, si vemos los grandes tratados de pasiones de los siglos XVIII y XIX, aparecen cosas ahí que no son propiamente, nosotros nunca las llamaríamos pasiones, ¿no? No sé, como el deseo del juego, por ejemplo, ¿no? La ludopatía, para los tratados de las pasiones es una pasión, y sin embargo, los tratadistas del XIX, y sin embargo nosotros no lo consideraríamos así. Entonces, bueno, yo nunca he sido partidario de eso, sí soy partidario, o sea, de ser demasiado nominalista, sí soy partidario de no sacar nunca el cuerpo, que sí se hace mucho, el cuerpo de la investigación histórica, es decir, importa el cuerpo que suda, que tiembla, al que se le eriza el vello, que vomita, que se enrojece. Esto me parece muy importante, ¿no? Porque a veces los síntomas nos dicen más de la emoción que la propia verbalización o que la propia conceptualización. Entonces podemos tener casos donde tenemos una historia, si hacemos una historia de los síntomas de las enfermedades, no es lo mismo que hacer una historia de las enfermedades. Esto es distinto, ¿no? Podemos reconocer que los histéricos o las histéricas tenían síntomas y sin embargo pensar que la histeria es una enfermedad construida, imaginaria, en fin, bueno. La cultura material y las emociones van ligadas. O sea, yo si trajera aquí unos forceps, todo el mundo entendería, unos forceps de hace 200 años, todo el mundo entendería de lo que estoy hablando. O sea, lo ves y ya produce horror. O los instrumentos de cirugía dental, por ejemplo, ¿no? Que ya los ves y probablemente cuando llegas a la consulta del dentista no los tienen a la vista, ¿no? Para que no los veas, ¿no? Que ya lo decía Vesalio, dice, hay que procurar que los instrumentos de operar no estén a la vista de las personas, ¿no? Porque son como los de tortura igual, ¿no? Entonces tú ya los ves. Esto cuando hice yo una exposición sobre el dolor en el año 2000 en Londres, en el Museo de la Ciencia, la gente decía, ¿y cómo vas a hacer una exposición sobre algo tan elusivo? Eran todo objetos, pero son objetos que naturalmente forman parte de la historia de esta experiencia. En el caso de mi último libro, que es la historia del columpio, es exactamente lo contrario. Me decían, pero ¿cómo vas a hacer la historia de un objeto que son 3 palos y una cuerda? Bueno, podría haberme pasado toda la vida haciendo la historia del columpio y ya tuve que ponerle freno a la historia de en qué medida el columpio es un instrumento de desorientación
no solamente física, sino también política, moral, sexual, en fin, bueno. Entonces, sin duda. Y luego la tercera pregunta, ¿en qué medida nosotros tenemos que involucrarnos o comprender, ¿no? Yo creo que esta es la gran pregunta, porque al final, si no comprendemos lo que es la Mourinha, si no comprendemos lo que es la Sodad, si no comprendemos lo que son estas emociones que parecen localizadas en determinados sitios, si no comprendemos cómo Don Quijote se ha podido enamorar de Dulcinea de oídas, ¿no? O no comprendemos, no sé, las formas romantizadas del amor cortés, ¿no? Sabemos que no son las nuestras, pero sin embargo somos capaces de comprenderlas. Esta es un poco la pregunta que yo creo que late detrás de muchas de estas investigaciones, ¿no? Que es ¿qué nueva naturaleza humana, si puedo utilizar esta expresión, debemos evocar o debemos convocar para comprender las diferencias culturales y que además esa naturaleza humana no sea necesariamente biológica, porque ya sabemos a dónde conduce ese lado, y es un lado respetable, colaborativo, con el que hay que dialogar, obviamente, no podemos hacer historias sin otras ciencias, pero y tampoco podemos cometer los mismos errores de aquellos que hace 250 años evocaron la naturaleza humana, que también sabemos a dónde se condujo eso. Sin embargo, pensar en los rasgos comunes, en aquello que nos permite comprender el amor cortés, que nos permite comprender de qué habla Aristóteles, aunque no tengamos ni siquiera la palabra, bueno, esto yo creo que es un ejercicio no de rescatar el pasado, esta idea de nuevo del historiador como chamanismo, a mí no me encanta, aunque es verdad que a veces te sientes un poco así, dices, voy a resucitar a este tipo, ¿no? Que estaba ahí en el archivo y de repente lo voy a convertir en un personaje, ¿no? Pero yo creo que la historia se hace para el presente. Que había pedido la palabra la señora, diga su nombre, por favor. Teresa Morales, Muy bien. del Instituto de Neurobiología. Ahora que se mencionaron las neuronas espejo, quería hacer un comentario al respecto. Los neurobiólogos estudiamos, digamos, grupos neuronales o los disecamos para entender un poco cuál es la función de manera gruesa, en qué se involucran, cuánto se activan, a qué responden esas neuronas, ¿no? Sin embargo, el enfoque actual de las neurociencias y de entender al cerebro es en ensambles, son circuitos, en poblaciones neuronales. Y por eso, bueno, digamos, hay circuitos de las emociones, hay circuitos que se activan cuando yo me siento derrotada, deprimida, hay circuitos, bueno, además se activan y se deprimen también estos circuitos, ¿no? También hay circuitos que están activos cuando hay recompensa, cuando hay alegría, cuando hay enamoramientos, ¿no? Y un poco este sentimiento de recompensa. Y además estos circuitos cerebrales pues están, digamos, modulados por nuestro entorno, por nuestro ambiente, por la experiencia que nos está dando el ambiente. Entonces, es por eso que es tan difícil relacionar un grupo neuronal a una sola emoción. Digo, sí participan en este circuito, pero la complejidad del sistema nervioso es bastante grande y pues a eso se debe este enfoque que se está dando actualmente, que más bien son circuitos neuronales los que están participando y además están siendo modulados por el ambiente, por la experiencia, por el aprendizaje. Por ejemplo, el miedo, ¿no? Es un aprendizaje que tenemos que tener para tener miedo a una situación. Y bueno, otro comentario que quería hacer era en términos del género. Ahora que estaba comentando Javier acerca de los gestos y de cuáles son los gestos, digamos, genuinos y cuáles son gestos más fingidos, se ha platicado mucho acerca de, y ayer estaba yo platicando con unos colegas también, acerca de lo del género, ¿no? Y de si las mujeres, los hombres, las mujeres se hace, digamos, una situación diferente si la directora de un instituto es mujer o no. Ellos me estaban preguntando acerca de eso. En fin, y bueno, digo, ahí hay toda clase de opiniones, no me voy a meter en eso, por supuesto,
Sin embargo, ¿cuál es la perspectiva desde estos estudios que ustedes realizan, ¿no? Algo que se ve, por ejemplo, es que cuando las mujeres incursionan en un ambiente masculino, copian patrones de conducta, ¿no? Copian gestos, posturas masculinas. Al respecto, pues también recordé estudios que se hicieron en primates no humanos y en humanos acerca de posturas de dominación, posturas masculinas, posturas femeninas, que se ven y que son muy similares en monos y en humanos, ¿no? Posturas como ponerse así, hacer ciertas posturas que son como estereotipadas. Entonces, en ese sentido, primero, ¿cómo distinguen cuál es una genuina y una imitada, ficticia? Y si hay también una distinción entre géneros. Hay muchos estudios ahora de empatía hechos con resonancia magnética y mostrando pues imágenes dolorosas, imágenes alegres, imágenes, en fin, de diferentes, a hombres y a mujeres, y ven qué áreas cerebrales se están activando o qué circuito cerebral se está activando cuando se están expuestos a estas imágenes. Y luego, otra más, cómo se resuelve ahora también con la diversidad de género que tenemos ahora, ¿no? Actualmente. Casi nada, yo... Otro instituto. Bueno, la conclusión de la mesa es que, en fin, vámonos a trabajar, porque aquí hay mucho que hacer. Hay que leer libros. Bueno, No, sí. respondiendo, si me Eso, permites, sí, Javier, por ya que la segunda es para ti, la primera. Qué bueno, Teresa, que estamos en sintonía, ¿no? Hablando de las neuronas que sintonizan, porque ciertamente, aunque se puedan localizar, ¿no? con los instrumentos adecuados, dónde está sintiéndose un tipo de emoción o cómo se expresa, ¿no? Dentro del cerebro, me parece que el cuerpo, una vez más, es ahí la importancia, ¿no? Todo está interconectado. Y eso es el sexto sentido, ¿no? Por llamarlo de algún modo, el cuerpo en su completud. Es que es otra vez, hablando de género, el patriarcado del cerebro y solamente... No, es todo el cuerpo y ahí en correspondencia cómo se conectan todas estas emociones. Lo que decía Javier hace rato, ¿no? El sonrojo natural, que no el fingido, es signo en muchos casos de autenticidad, ¿no? La vergüenza, la pena manifiestan en automático que una persona está ubicada en un espacio social y hizo algo indebido, y entonces viene este sonrojo que no controlamos directamente. Bueno, a los mejores actores a lo mejor sí, pero me parece que en las neurociencias sí que apoyan en este sentido de ubicar de una manera más compleja y directa estas conectividades. Y volviendo a Benjamin, que no es neurólogo, pero que decía que el cine, y esa es la otra parte, cómo recibe el público las películas que está viendo, cómo vive esas emociones que quiere y pretende hacer el director de una película. Inervaciones colectivas, le decía Walter Benjamin. Bueno, también brevemente, ¿por dónde empiezo? Vamos a hablar un poquito de género. Más que de género, a mí lo que me interesa son nociones de jerarquía. O sea, creo que es una forma de abordar el mismo problema de manera, a mi juicio, bastante más interesante, porque no me obliga a establecer diferencias de principio. Simplemente observo qué gestos son gestos de dominación y qué gestos son gestos de sumisión. Y en base a qué se establecen, y si son gestos que se comparten en el conjunto del reino animal, como usted señala, o si son gestos que, independientemente de su universalidad, parecen claramente, digamos, culturales.
Entonces, esto también contesta en parte la otra pregunta que tiene que ver con la diversidad de género, pero también contesta otras muchas cosas, porque hace ya bastantes años se publicó, por ejemplo, un artículo de antropología cultural sobre los gestos de los españoles en los bares. Entonces, ahora ya menos, porque además la gente paga con tarjeta de crédito y esto, ¿no? Pero antes era costumbre, quien pagaba golpeaba con las monedas en la mesa, las personas del bar se saludaban con golpes fuertes en la espalda. En fin, el estudio etnográfico del comportamiento de los españoles en los bares hace ya tiempo, en fin, no sé, yo no lo veo ya, pero lo reconocí como propio, ¿no? Como algo que efectivamente tenía que ver con muchos de estos gestos que tienen que ver con el arriba, el abajo, la derecha y la izquierda. Son gestos básicos y con otras cuestiones que son incluso más básicas, que están ancladas en este Kant llamaría un sentimiento de diferenciación, que es algo que es casi al mismo tiempo natural y cultural, ¿no? O no sabes bien dónde comienza lo uno y dónde comienza lo otro. Quizá el texto más significativo con el que yo dialogo ahí para decir un poco el contexto en el que me muevo es un texto de Pierre Bourdieu que se llama Dominación masculina. En realidad el texto de Bourdieu me interesa precisamente porque intenta establecer por qué arriba es masculino y abajo femenino, o por qué derecha es bueno e izquierda es malo. Estos gestos por los que yo también he transitado, o estas cuadrículas por las que yo también he transitado en la historia del columpio, tienen mucho que ver con esta respuesta, ¿no? A veces no más que hablar de masculino y femenino, hablaría de formas de masculinización y formas de feminización, o distintas formas de dominación o de gestos de dominación y sumisión. Me parece más interesante. Y luego, en relación a la primera parte, claro, al final, y adoro la pregunta y el comentario, se hizo un instituto. El Max Planck abrió un instituto que era el Institute for Human Development, el Instituto de Desarrollo Humano, que eran neurocientíficos, y decidieron que los neurocientíficos tenían que trabajar con un grupo de historiadores de las emociones. Entonces allí se juntaron estos dos grupos, pero no hibridaron. Al final no se hablaban entre ellos, ¿no? Y esto yo lo hablaba estuve aquí en la Fundación Ortega hace unas semanas, la profesora Lorraine Daston, que era la directora del Instituto Max Planck de Historia de la Ciencia, y hablábamos de por qué sucede que los filósofos en general y otras disciplinas no hibridan, no tenemos a gente que realmente diga, y los dos coincidíamos en que depende de las personas, que no hay ninguna incapacidad disciplinar para que realmente los neurocientíficos o los algólogos podamos entender o cooperar, por ejemplo, pues en cosas relacionadas con la enfermedad de fibromialgia, que es lo que yo he trabajado con personal sanitario, o con otro tipo de cosas, ¿no? Y al final depende, mi experiencia es que igual que te encuentras neurocientíficos que te dicen es que el miedo está en la amígdala, y dices, bueno, estará, como usted bien señala, estará algún tipo de miedo, a lo mejor está ahí, hay otros, el miedo a volar, por ejemplo, del que Aristóteles carecía, pues no creo que esté en la amígdala, porque al menos en la amígdala de Aristóteles claramente no. Entonces hay muchos elementos ahí que yo creo que las personas, no solamente inteligentes, sino con esta inteligencia evolutiva, flexible, con esta capacidad de diálogo, se podría llegar mucho más lejos, pero desafortunadamente a veces es que es difícil encontrar a las personas adecuadas. Esto solo mejora, porque ahora vamos a tener que abrir ya no un instituto, sino una universidad entera para estudiar por qué entre disciplinas no entran bien, y las dificultades sociales de los investigadores y las investigadoras que son superlativas. Y Ramón y Cajal, por cierto, en eso... Bueno, el propio Gregorio Marañón, a quien has mencionado antes, es una figura fascinante, porque, claro, esta es una persona que tan pronto te escribe un texto sobre los liberales en España, cómo es capaz precisamente de hablar de la historia del gesto, en fin, y el propio Cajal, ¿no? O sea, es que no depende de la disciplina, depende de las personas. Y esto es verdad que hace mucho más difícil cuando dicen, no, esto tiene que ser una perspectiva multidisciplinar, ¿no? Multidisciplinaria. Dice, bueno, veremos a ver, porque depende de quién esté ahí, ¿no? Lo que sí es cierto, y acabo, es que los problemas que solamente competen a un único campo disciplinario, en general, son problemas tontísimos, en mi opinión. Muy absurdos, sí. Y complementando lo que dice Javier sobre cómo armas un equipo multidisciplinario, es una pregunta fundamental. No es nada más la suma de disciplinas, eso pues no es. Ese es un pegoste y una obligación institucional que no funciona si no hay empatía. O sea, si no hay esta simpatía de las personas que trabajan en un equipo, olvídalo. Aunque estén los mejores en el Max Planck, si no hay esa circunstancia de amistad, de cercanía,
camaradería académica imprescindible. Eso. Jorge, por favor. Mauricio, Javier, todos los que somos profesores, y aquí lo somos la mayoría, hay esta conversación en torno sobre todo a las generaciones de jóvenes más recientes, con la sensación de que hay un cambio emocional, esta idea de una hipersensibilidad se les ha llamado esto generación de cristal, que va ligada también con las ideas culturales recientes, no sé, de ofensa, de cancelación. Quería preguntarle su opinión y qué datos tenemos. Otro instituto. Esto, o sea, es un tsunami lo que nos viene. Sí, todo lo que necesitamos es... Ana, bueno, resistid, que solo quedan 10 minutos de mesa. Esto es un debate. Esto es un debate. O sea, yo no tengo... Afortunadamente, como académico, estoy en una posición en la que generalmente no entro en ese tipo de debates, pero no porque no me interesen, sino porque creo que no es mi responsabilidad como investigador. ¿Qué es lo que me interesa de ese debate? Claro que me interesa el debate y por eso trabajo en lo que trabajo. Si no me interesara precisamente en qué medida la queja está sostenida sobre un daño que podemos considerar objetivable o intersubjetivo o mensurable, o en qué medida vivimos una cultura de la victimización, no trabajaría en lo que estoy trabajando. Ahora, de ahí a señalar o hacer política, esto creo que corresponde a otros, ¿no? Habría quien diría que sí. Por ejemplo, hay un libro de un italiano muy famoso que se llama La cultura de la víctima, en donde sostiene precisamente esto, ¿no? Que los mecanismos de victimización personal y los mecanismos de recompensa de la victimización política, y los ejemplos son obvios, tan obvios que no voy a mencionar ninguno, pues producen réditos. Pero también es verdad que yo también conozco muchos casos de recompensa de víctimas que no se sabe si son reales o no, que sin embargo la recompensa no es el motivo que marca la decisión, sino que hay otro conjunto de elementos, ¿no? Afortunadamente yo no tengo que decidir en la vida si las víctimas son reales o imaginarias, solamente estudio como investigador en cuáles son las condiciones en las que se puede producir un exceso de victimización, o cuáles son la parte que a mí me corresponde de lo que yo llamo esta epistemología gestual, que es qué tiene que tener un gesto para ser creíble. Y lo demás, vamos a entrar en las conciencias de los demás, no seré yo quien lo haga, ¿no? Jorge, gracias para larga charla. Yo igual, o sea, lo que sí podría decir en avanzada es que los jóvenes ahora tienen los recursos de las plataformas y su escritura en celulares, lo veo en mis propias hijas, es increíble, o sea, como los sumerios en épocas de la escritura cuneiforme escriben con una velocidad que yo tengo que estar ahí corrigiendo, bueno, están en otro canal. Ciertamente otra sensibilidad, no mejor ni peor, es otro mundo. ¿Cómo acercarnos? Pues preguntando cerca de su inquietud, y solamente hasta ahí. Yo, más allá de eso, hacer etnobytes será el siguiente paso, ¿no? A partir del trabajo con los chats y recuperar esas voces que están allí escondidas manifestando un montón de cosas, ¿no? Pero lo dejamos para otro momento, Jorge. Es como lo que reflejan sus dos intervenciones, como este cambio de paradigma del ser humano, que en realidad venía del romanticismo y que ahora está cambiando en esto que llamamos lo que sea, pues se refleja en estas nuevas generaciones. Y claro, somos seres contemporáneos que en las clases, sobre todo, claro, nos lo tropezamos de frente, ¿no? Y esto, claro, efectivamente es intimidante, ¿no? Pero tampoco es la primera vez que se produce este fenómeno, donde una parte de la población acusa a otra o a otros de no tener exactamente la misma sensibilidad. No. Esto hay ejemplos variadísimos, sí, ¿no? Sí. Y normalmente además es un ejercicio que forma parte de la historia de la educación desde siempre, de cuando yo era niño, estas cosas, No, lo de los padres. En todo caso, lo que sí creo, y para involucrarme más en la respuesta a la pregunta, es que creo que cada cual tiene que defender también su propio mundo, dentro de, como decía antes mi colega Mauricio, dentro de los límites de la legalidad. Entonces, si yo no creo en los trigger warnings en las universidades norteamericanas
la gente se matricula en un curso sobre películas de Almodóvar, pero luego no quiere verlas, pues no te matricules. Pero es verdad que de ahí a establecer consideraciones más generales yo no soy capaz. El chico del fondo, por favor, diga su nombre. Hola, Eric. Buenos días, gracias por la charla, el diálogo. Se habla mucho de la interdisciplina y creo que también a veces vemos tanto hacia afuera que nos falta dentro, y así ya va mi pregunta, porque creo que todas las corrientes de la historia cultural que ya mencionaban, esta de las mentalidades, tantos que además en las últimas décadas han tenido un mayor auge, tienen siempre este periodo en que tienen que defenderse del resto de los historiadores para decir, legitimarse de alguna manera, es decir, sí tiene un sentido que nosotros estamos haciendo este nuevo campo y haciendo nuevas investigaciones. Aunque no es tan reciente la historia de la Asunción, yo quisiera preguntarles a ustedes cómo se sienten dentro del gremio grande de los historiadores en cuanto a ya con un lugar, ya reconocidos, o todavía desde las otras disciplinas dentro del propio gremio es como, bueno, los que están todavía jugando otras cosas que no se recuerdan como la política, la economía, la historia social, vaya, ¿no? Entonces eso por un lado, y aterrizándolo también algo de lo que comentaba Javier, diciendo, bueno, claro, hacemos historia, volteamos hacia el pasado, pero siempre por algo en el presente, ¿no? Entonces creo que la gran pregunta que se hace siempre a las corrientes o disciplinas que se hacen dentro de la historia es, ¿y qué utilidad tiene esto, no? Entonces, bueno, desde ustedes, el trabajo del día a día, ¿cómo lo viven? Todavía es ese momento de defenderse y legitimarse, ha pasado, ¿cómo se sienten y cómo responden a la pregunta que es la clásica de la utilidad? Gracias. Bueno, yo nada más una primera pregunta al escucharte es lo que decía Brodel, Ciencias Sociales e Historia, que decía que el historiador siempre tiene que estar viendo el jardín del vecino, y si es un antropólogo o un sociólogo, pues ahí estás viendo cómo le está haciendo y acomodando las piedritas o regando qué tipo de plantas para que en tu propio jardín también lo tengas. Yo creo que eso mismo sucede dentro del campo de la historiografía, hay muchos celos, pero para mí ya no es una batalla, es una más, o sea, las emociones puede ser un camino que me parece que es muy rico, está generando muchas preguntas y nuevas formas de acercarse a las fuentes o construyendo estas fuentes, pero más allá de eso, ahora institucionalmente cómo funciona, eso sí, cuando se institucionaliza una corriente historiográfica tiene un peso porque beneficias a unos frente a otros, bueno, eso sí es otra situación política, ¿no? Académica y educativa, pero no tendría yo más que decir al respecto. En México yo creo que la historia de las emociones está funcionando bien, escaso, pero ahí va permeando. La historia cultural tuvo otro periodo también de crecimiento y ahorita también ya está en stand, ¿no? O sea, junto con otras corrientes, la política, la económica, desde luego la social. Ya llegará el momento en que la historia de las emociones llegue a este estado de establecimiento, y para bien y para mal. Luego cuando se establece una corriente historiográfica se convierte en como una capilla más dentro de lo que tenemos que rezarle a los grandes personajes de la historia desde un punto de vista. Yo creo que la frescura ahorita es conveniente como está ahorita la historia de las emociones, y no sé si con eso te respondo, Javier. Sí, porque me parecen dos preguntas muy interesantes. De nuevo, me quedaría con esas o con cualquier otras de las que hemos escuchado para hacer otro congreso, ¿no? Quizá me gustaría, tengo la tentación y lo voy a hacer, de contestarla de un modo más bien personal, y pido disculpas, ¿no? Pero yo como persona que en mi carrera profesional siempre me he encontrado con la misma respuesta. Cuando hacía historia de los monstruos me decían, bueno, pues esto, ¿a quién le interesa? Cuando hice historia del dolor era, madre mía, en fin, esto está todo hecho, me dijeron, ¿no? En mi departamento. Cuando empecé a hacer historia de las emociones me decían, bueno, esto es una moda pasajera. Y ahora se lo he puesto más difícil con la historia del columpio, pero lo más gracioso de todo eso es que muchas veces los mismos que decían, madre mía, ¿esto qué es?, ¿no?, han terminado haciendo historia de los monstruos, historia del dolor, historia de las emociones, y verás cómo acaban haciendo historia del columpio.
Lo que quiero decir con esto es que al final siempre hay razones institucionales por las cuales, esto es muy coselequiano, ¿no? Las personas que no forman parte del poder político son las que manejan las revoluciones historiográficas. Y así lo creo y así lo he vivido. Es Coselle que escribe muy bonito sobre esto, ¿no? Sobre cómo cada vez que hay un cambio historiográfico se debe a que alguien piensa que su historia no ha sido contada. Y bueno, pues la historia de las experiencias subjetivas, la historia de las emociones, es una experiencia que no había sido contada y que había sido demandada en distintas ocasiones, ¿no? ¿Qué sería? Dice, esa historia que es solamente músculos y carne, decía Nietzsche en 1870, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Bueno, ¿qué interesa para el presente? Bueno, pues todo, porque las emociones están en todas partes. De hecho, han invadido sobre todo el ámbito de la política. Entonces, y no solamente el ámbito de la política, sino que una parte muy importante de la democracia es lo que se llama la democracia sentimental, la sentimentalización de la democracia. La vida privada se ha convertido también en un objeto de atención política y pública, y luego además las propias formas, algunas de las formas de experiencias políticas llamadas populistas serían incomprensibles sin esas movilizaciones emocionales. Entonces hacemos historia de las emociones no porque nos dé por ahí, hacemos historia de las emociones porque queremos entender el mundo en el que estamos y porque además la experiencia de muchas personas había quedado sin esclarecer. Siempre pongo el mismo ejemplo que me parece la literatura sí ha hecho historia de las emociones, afortunadamente, ¿no? Entonces si uno lee Los Miserables de Víctor Hugo, en esa escena tan maravillosa donde están en la barricada, dice, bueno, pero nadie está en la barricada haciendo la revolución. Uno está allí porque está intentando salvar al novio de su hija. El otro está porque está enamorado de la niña. El padre está por... Bueno, estos motivos que son motivos puramente emocionales en la barricada de las revoluciones burguesas que describe Víctor Hugo, es lo que había quedado fuera de la historia. Y esto es lo que interesa precisamente entender, no solamente en qué medida las emociones desempeñan un papel en el ámbito de la actividad política, sino también en el conjunto de la actividad social, ¿no? Bueno, estamos sobre el tiempo, pero en aras al espíritu liberal que adorna esta casa y que me subrogo como director del instituto, y por tanto vamos a hacer una cosa, porque no vamos a cortar la palabra de nadie, pero tienen una última intervención las dos personas que me han pedido, no, la señorita de detrás, y les ruego que hagan una pregunta brevísimamente para que haya un receso que nos permita coger con ahínco, ímpetu y donaire la siguiente mesa redonda. Hagan ustedes dos, primero la señorita, después el caballero, y luego contestáis y nos vamos, por favor. Muchas gracias. Larisa Enríquez, de la Coordinación de Universidad Abierta y Educación a Distancia. Mi pregunta es bien concreta, viendo sí, utilidad en todo esto que nos han platicado, que me parece muy importante. Quisiera saber si hay estudios de cómo ha ido cambiando las emociones en los estudiantes. O sea, este sentido de aprender o de ir a la escuela. O sea, ya comentaba Mauricio, es un hecho que el entorno ha cambiado al cual asiste un estudiante y como profesores nos toca ver efectivamente perdón, cómo han ido teniendo una actitud distinta los jóvenes a lo largo de todos los años y la manera en la que se involucran con sus estudios es otra. Entonces, no sé si hay estudios de cómo ha ido transformándose esta emoción de los estudiantes al asistir a la escuela, al estudiar o al aprender. ¿Y el caballero? Gracias. Remy Ávila, del Centro de Física Aplicada en Tecnología Avanzada, ¿no? La intervención pregunta de Jorge me hizo pensar, muchas veces he visto a los chicos rapidísimo, y demostrando muchas emociones distintas muy rápido. Entonces mi pregunta es, ¿se ha estudiado, digamos, un efecto sobre o que esta vorágine de experiencias de emociones tan rápidas que antes no teníamos, ha hecho algún cambio? ¿Se estudia algún reflexión? Comienzo yo y te dejo cerrar. Yo no creo que casi nada es tan nuevo bajo el sol.
Hay muchos ejemplos en la historia donde también ha habido un uso abusivo de las tecnologías. El ejemplo que señalo normalmente a mis estudiantes tiene que ver con Mademoiselle de Lespinasse, que es la amante de D'Alembert. Es una mujer que se enamora también efectivamente de D'Alembert, que no le hace caso, tiene otros amantes y tiene sobre todo uno, que es el Marqués de Mora, a quien ella le escribe aproximadamente 3 o 4 cartas al día, pidiéndole respuesta inmediata. Y yo siempre les pregunto a mis estudiantes, imaginaos a esta mujer con WhatsApp, ¿no? Bueno, el problema muchas veces es que tenemos una idea un tanto estereotipada de lo que son las redes sociales, de lo que son las tecnologías de la comunicación. Siempre ha habido, o sea, las formas en las que se utiliza la correspondencia o el correo idile, o lo que siempre han estado, o sea, la estructura muchas veces es la misma. Por eso yo tengo cuidado con mis estudiantes, en el sentido de que no les juzgo, primero porque yo voy envejeciendo, entonces intento no juzgarles, igual que hago con las personas a las que estudio, no les juzgo precipitadamente, o intento no hacerlo, ¿no? Es un mundo que no es el mío, es el suyo, y ellos verán, ¿no? Y luego había otra pregunta que tenía, la educación. Claro, que la historia de la infancia es casi más difícil que hacer que la historia de los niños. O sea, perdón, la historia de los niños es la historia de las emociones, ¿no? Porque los niños casi no dejan huella, pero sí hay algunos, no dejan huella en primera persona, ¿no? Pero sí hay formas indiciarias de ver un poco qué es lo que ha sucedido con la historia de las emociones de la infancia en relación a la historia de la educación. Entonces, por ejemplo, a propósito de lo que es la lectura de cuento infantil, ¿no? O a propósito de los libros especialmente dedicados a la infancia, hay grupos de investigación sobre eso. Nosotros tenemos el amigo Pablo Toro, que lo hace en Chile, y hay gente que trabaja sobre esas cosas, pero es muy indiciario. Hay que darse cuenta tenemos también... este artículo también de Ciencias Sociales, de una chica que trabaja en la educación para mujeres, uno de los artículos. Hay cosas, pero es muy complicado y bueno, ahí lo voy a dejar. Bueno, brevemente, muchas gracias por todas las preguntas, comentarios. Yo diría que el reto de la historia de las emociones, sí, estos temas caen, pero ya cuando son tan actuales es la historia del tiempo presente, ¿no? Como le llamamos, casi como de reportaje de los periodistas. Y hasta ahí yo voy siempre con cuidado con los chicos que trabajan temas de actualidad. Seguramente hay quienes estén trabajando el tema, pero no te podría dar así nombre preciso, pero seguramente hay. Sobre la educación, bueno, nada más el comentario literario. César Vallejo tiene a Pablo Yunque, que se adelanta a la descripción que sufre un niño en Perú del bullying famoso, que ahora se ha convertido en una categoría de análisis sobre lo que antes era cotidiano, ¿no? Ese tipo de marcas históricas, pues ahí está, hay que contarlo y bueno, el trabajo de la infancia muy difícil, pero sí hay algunos ejemplos, luego te paso la referencia. Muchas gracias. Bueno, yo imagino que ustedes han disfrutado tanto como yo, que ha sido una hora maravillosa la que nos han regalado Javier Moscoso y Mauricio Sánchez Menchero. Así que les invito a unirse a mí en el cariñoso aplauso que les vamos a ofrecer.